Bienvenidos al canal Los Mejores Audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro, deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. Pánico. Este es un pasaje inducido muy interesante y rápido. Panic resalta todas sus características de una forma muy contrastada. En primer lugar, los giros de la espiral se suceden con gran tenacidad, porque la señal de peligro real siempre suena convincente y la persona inmediatamente se involucra en el juego del péndulo destructivo. Por la misma razón, el crecimiento de las oscilaciones del péndulo se produce muy rápidamente, prácticamente como una avalancha. En segundo lugar, la persona pierde casi por completo el control sobre sí misma, es decir, se convierte en un adepto sensible y al mismo tiempo en un propagador activo de las oscilaciones del péndulo. Y finalmente el péndulo encuentra su materialización ideal entre la multitud. Desafortunadamente, todos estos factores dificultan la tarea de eliminarlo o borrarlo. En ese momento, la persona ni siquiera piensa en las ventajas de luchar contra ellos. Pero si te controlas y no cedes al pánico, ¿existen grandes posibilidades de salvar tu vida y la de tus seres queridos? Por ejemplo, en un barco que se está hundiendo siempre hay un revuelo delante de algunos botes salvavidas, mientras que al mismo tiempo otros barcos permanecen vacíos junto a ellos. Tómate un momento para mirar a tu alrededor. En esto consiste la cualidad negativa del pasaje inducido, que funciona como un embudo, aspirando todo lo que toca. Miseria. Si se piensa con claridad, ¿cómo es posible que una persona sencilla se haga rica habiendo nacido en una favela? No examinaremos la vía criminal ni hermosas historias sobre millonarios. Por tanto, los argumentos basados en el sentido común no nos llevarán a ninguna parte. Entonces, ¿de qué sirve la lógica común? El transurfing no encaja en el molde del sentido común, pero te permite hacer lo que parece imposible. Actuando lógicamente, la gente obtiene el resultado correspondiente. Si la persona nació en pobreza, está en el ambiente de pobreza, se ha acostumbrado y está en sintonía con la vibración energética en la frecuencia de su línea de vida como pobre. Pasar a la vibración de tu línea de abundancia es muy difícil. Si solo tienes odio por tu pobreza, envidia de los ricos y el deseo de hacerte rico, o no, diría yo, que teniendo en cuenta solo estas tres cosas, pasar a la línea de tu riqueza es prácticamente imposible. Entendamos por qué. Seguramente uno de los primeros descubrimientos de todos los niños que entran en la vida es el hecho: si no quieres algo, eso no significa que serás liberado de ese algo. A veces un grito de desesperación surge desde lo más profundo del alma: pero yo no quiero eso, odio eso, ¿por qué no me deja en paz? ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? Esta pregunta, tras la indignación, la hacen no solo los niños, sino también los adultos. De hecho, es difícil hacer las paces con una situación así, en la que si no quieres algo, algo sucede de todos modos, pero si lo odias, entonces ese algo te persigue inexorablemente. Es posible odiar tu pobreza, tu trabajo, tus defectos físicos, los vecinos, los mendigos de la calle, los alcohólicos, los narcóticos, los perros, los ladrones, los bandidos, la juventud perversa, el gobierno. Cuanto más lo odias, más lo odias. Encuentras en la vida. Y ya sabes por qué. Te atrapa, lo piensas, es decir, vibra en la frecuencia de la línea de vida en la que el objeto de tu insatisfacción está presente en exceso. No importa en qué polo se encuentre la vibración, agrada o no le gusta. El segundo es aún más eficaz porque tus emociones son más fuertes. Por otro lado, lo que no te gusta es un péndulo destructivo para ti, y por eso lo haces oscilar aún más con tu sufrimiento. Y finalmente, si odias activamente, creas un potencial excedente. Las fuerzas equilibradoras se dirigirán contra vosotros porque les resulta más fácil eliminar a un oponente que cambiar el mundo que no acoge a alguien. Imagínese cuántos factores dañinos se encuentran en la relación negativa con la vida.
Volvamos a la persona que nació en la pobreza. Sueña con hacerse rica. Pero el deseo por sí solo, como sabemos, no cambia nada. Puedes tumbarte en el sofá y cantar perezosamente, no estaría mal un platito de fresas. Pero ¿dónde conseguirlos, ya que es imposible ahora que es invierno? Así sueña un pobre con hacerse rico. Si la persona no está dispuesta a actuar para obtener lo que quiere, no lo obtendrá. Pero no lo hace desde la convicción de que nada saldrá bien. El círculo está así, cerrado. El deseo no tiene fuerza. No puede mover ni un solo dedo. Esto se hace por intención, es decir, la decisión de actuar. La intención abarca la disposición a tener. La persona puede decir, bueno, eso nadie me lo puede quitar, es muy fácil porque quiero ser rico. No, una vez más, entre querer y estar dispuesto a llegar a ser, existe un profundo abismo. Por ejemplo, los pobres se sienten como pez fuera del agua en un entorno rico o en una tienda cara, incluso si se esfuerzan por convencerse a sí mismos y a los demás de lo contrario. En el fondo de su alma piensa que no merece todo esto. La riqueza no entra en la zona de confort del pobre, no porque sea incómodo ser rico, sino porque está lejos de todo. El sillón nuevo es muy cómodo, pero el viejo lo es aún más. Los pobres solo conocen el lado externo de la riqueza, hermosas casas, coches lujosos, decoraciones, clubes. Si ponemos a los pobres en un ambiente como ese, se sentirán incómodos. Y si le damos una maleta con dinero, empezará a hacer todo tipo de tonterías y al final lo perderá todo. La vibración energética que emite está en aguda disonancia con esa vida. Y mientras los pobres no permitan que los atributos de la riqueza entren en su zona de confort, hasta que aprenda a sentir que posee cosas caras, seguirá siendo pobre, incluso si encuentra un tesoro. Otro obstáculo en el camino hacia la riqueza es la envidia. Se sabe que la envidia significa lamentar la suerte del otro. En este sentido no hay nada constructivo en este sentimiento, pero hay un elemento destructivo muy fuerte. La psicología de una persona está constituida de tal manera que si envidia lo que le gustaría tener, entonces intenta devaluarlo todo cuando le conviene. Esta es la lógica de la envidia oscura, envidio lo que tiene. No tengo eso y no lo tendré, pero como soy peor que él, significa que eso que él tiene es malo y no lo necesito. Así, el deseo de tener se convierte en defensa psicológica y luego en aversión. La aversión camina por una línea muy fina porque en el subconsciente todo se entiende literalmente. La conciencia menosprecia el objeto del odio solo en apariencia, para tranquilizarse, pero el subconsciente se lo toma todo en serio. Y aquí os presta un gran servicio, dividiéndoos para no recibir lo despreciado y rechazado. De esta manera se ve que fuerzas poderosas mantienen a la persona en la línea de vida pobre. Aún más dramáticamente, los acontecimientos se desarrollan en la transición inducida de la línea de vida de los ricos a la de los pobres. Sucede que una persona exitosa lo pierde todo y termina en la calle. Todo el mal del paso inducido a la pobreza se revela cuando la espiral de la persona se desarrolla primero lenta, imperceptiblemente y luego con mayor impulso, de modo que ya no es posible detenerla. Esta espiral comienza con dificultades financieras temporales. Te das cuenta de que todo el mundo siempre puede tener dificultades financieras temporales. Es algo común e inevitable como la lluvia el día que planeaste ir de picnic. Si por esto no caes en la ira, la depresión, la perturbación o te sientes herido por la vida, entonces la oscilación del péndulo destructivo, al no haber recibido alimento, se extingue. El pasaje inducido comienza en el caso en que agarraste la punta de la espiral. Para hacer girar la espiral, es necesaria tu reacción al péndulo destructivo. Tu primera reacción es la insatisfacción. Para el péndulo este es todavía un apoyo muy débil y si sus emociones se vacían, se apaga. Otra reacción es la indignación, y esta ya es más fuerte, y el péndulo oscila hacia adelante y le envía información de que alguien tiene la culpa de sus dificultades económicas.
Se reacciona ante esta nueva estafa con respuestas negativas o acciones dirigidas a los culpables. En ese momento, el péndulo destructivo se ha balanceado por completo y comienza una nueva vuelta de la espiral. Recibes un pago menor o los precios suben o te exigen que pagues una deuda. Presta atención, en un momento dado todavía no te das cuenta de que está ocurriendo algún proceso. Puede parecer simplemente que ha ocurrido una desgracia. De hecho, este es un proceso dirigido que usted mismo induce, reaccionando a las oscilaciones del péndulo. La frecuencia de tu vibración energética se está transfiriendo de la línea en la que tienes éxito a la línea en la que estás desamparado e indignado. Por eso te transportas a la línea acorde con estos nuevos parámetros. Y ahora tu situación está empeorando cada vez más. Las malas noticias llegan de todas partes, los precios suben, el negocio familiar va mal. Empiezas a discutir activamente esta noticia negativa con conocidos y familiares. Las discusiones se desarrollan en un tono destructivo, es decir, en forma de quejas, indignación y agresiones dirigidas a los supuestos culpables. Esto es especialmente evidente en empresas donde el negocio va realmente mal. Allí comienza la jornada con el postulado de que no hay dinero, a modo de oración matutina. En esta etapa ya estás completamente capturado por la espiral, tu vibración está sintonizada con la frecuencia del péndulo destructivo. A medida que el negocio empeora cada vez más, la preocupación lo atormenta. La energía de la preocupación, a pesar de su tamaño no muy grande, es muy bien captada por el péndulo, y se vuelve cada vez más malvado. En esta situación, inevitablemente crearás excedentes potenciales a tu alrededor, insatisfacción, agresividad, depresión, apatía, dolor, etc. Ahora, cuando las fuerzas equilibradoras se unen al péndulo destructivo, la situación se sale de control y comienza a crecer como una avalancha. Sientes miedo y cedes a la angustia. Es como si alguien lo hubiera agarrado de las manos, lo hubiera hecho girar y de repente lo hubiera soltado. Te arrojaron hacia un lado, caíste y te quedaste allí en estado de shock. Imagen aterradora. Y todo empezó con pequeñas dificultades económicas. El péndulo no necesita tu dinero, está interesado en la energía negativa que emites cuando el dinero se aleja de ti. Al final, cuando se desarrolló la espiral, el desafortunado, en el mejor de los casos, perdió mucho y, en el peor, todo. Al péndulo destructivo ya no le importa, ya no queda nada que quitarle. Los acontecimientos siguientes pueden desarrollarse de diferentes maneras. El desafortunado permanece tirado en la cuerda salvavidas fallida o comienza a luchar por salir. Este paso inducido puede ocurrirle a una sola persona o a un gran grupo de personas. En el segundo caso, como comprenderéis, no se trata de una espiral, sino de un voraz remolino del que es muy difícil salir. La única manera de evitar el paso inducido es no agarrar la punta de la espiral, no tocar el péndulo destructivo. No basta con saber cómo funciona este mecanismo. Siempre debes recordarlo. Tu guardián no puede dormir. Suéltate cada vez que, por costumbre o en sueños, aceptes el juego del péndulo, es decir, expreses insatisfacción, indignación, muestres preocupación, participes en discusiones destructivas, etc. Recuerda, todo lo que te provoca una reacción negativa es consecuencia de las acciones provocadoras de los péndulos destructivos. Durante el sueño sucede exactamente así, hasta que te das cuenta de que es un sueño, eres una marioneta en el juego de otra persona y puedes tener pesadillas. Todo lo que tienes que hacer es despertar, sacudirte la inundación, darte cuenta de qué juego es. Que te conviertas en dueño de la situación y no seas víctima de las circunstancias, mientras todos los que te rodean caminan como zombies. Resumen. Cada uno crea una capa mundial separada en la que viven. El mundo de las personas se compone de diferentes capas, unas encima de otras. Las otras. Al emitir energía negativa, tú mismo empeoras la capa de tu mundo. La agresión, erróneamente, se ve como fuerza y la insatisfacción como una reacción normal.
La respuesta a un evento negativo induce el paso a líneas de vida negativas. El pasaje inducido introduce el evento negativo en el persona. No permitan que ninguna información negativa entre en la capa de su mundo. No permitir significa no evitar, sino ignorar intencionalmente, no estar interesado. Los mejores audiolibros.